Bienvenidos a la Casa de América. ¿Esto funciona? ¿Sí? Bienvenidos a la Casa de América. Hoy hablaremos, y bienvenidos a la gente de la Embajada de Brasil que nos honran con su presencia. Hoy hablaremos de Brasil, hablaremos de Dilma Rousseff. No sé si ustedes leyeron un artículo hace poco, una larga entrevista que le hacían a la presidenta de Brasil en la revista Veja. Era al parecer una entrevista de 2 horas en la que se hablaba de la diferencia quizás en estilo del liderazgo del anterior presidente y del actual presidente. Yo no entraré en lo que digan y quizás les estropeo lo que van a decir, pero yo lo que veo es que Brasil, cambiando el liderazgo con personas muy distintas, sigue igual. Y cuando eso ocurre es que el líder tiene un país detrás. Y eso es lo que parece uno observar desde este lado del Atlántico, y es que hay un país que tiene un proyecto de país, que tiene una administración que es capaz de llevarla a cabo, y una sociedad civil que sabe hacia dónde va, con independencia de quiénes sean un liderazgo más o menos carismático. En el caso de Brasil, también es un país que nos interesa como españoles. Es un país que está en el G20 por derecho propio, que está en el G20 junto con otros 2 países latinoamericanos, con Argentina, con México, y es uno de esos países que ha apoyado. Por eso nuestro presidente del gobierno está viajando hacia México, porque tiene el apoyo de países como Brasil, México y Argentina y otros de la Unión Europea, que quieren que España se siente como invitado permanente en el G20, para hablar de esos asuntos de gobernanza global. No solo pertenece a ese club, Brasil pertenece a otros clubs como puedan ser los BRICS, que están hechos ad hoc, pero que dan idea de un país emergente, de una economía pujante y de una economía que recupera el espacio propio, el espacio que le corresponde a un país del tamaño de población, de la historia y de la economía que tiene Brasil. Y lo que es bueno para un país como España es que entre esos nuevos líderes que surgen en el nuevo espacio internacional haya un país con el que España comparte, con España y Portugal comparten un espacio cultural muy parecido, que comparten un idioma que es casi igual. Bueno, yo lo digo como gallego, el gallego está ahí entre medias. Comparten una cultura y comparten una forma de ver las cosas, sin olvidar que Brasil es América, sin olvidar que Brasil mira también a todo el mundo desde una posición global, porque ya empieza a tener una posición global. Quiero presentarles ahora a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, hablará Yulimar da Silva Bixara, que es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Teoría Económica por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, es profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado artículos en revistas nacionales como la Revista de Economía Mundial, América Latina Hoy, etc. Es una persona, un brasileño que vive en Madrid, conoce Brasil y conoce Brasil también desde el punto de vista de alguien que vive en este otro lado del Atlántico. Les dejo con el profesor da Silva Bixara. Hola, buenas tardes. Se escucha, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer a la Casa de América por invitarme a participar de esta mesa redonda. Esta mesa redonda una vez más sobre Brasil. También quisiera darle la enhorabuena por organizar actividades sobre Brasil, porque aunque Brasil está de moda, yo creo que en España se organizan muy pocas actividades académicas sobre historia, economía, política, sobre Brasil, y ese es un momento de que España necesita conocer
conocer más Brasil. Mi presentación, el título de la mesa redonda, como sabéis, es Dilma Rousseff, liderazgo sereno. Y yo, aunque soy economista de formación, he intentado hacer una presentación en la que intento caracterizar el gobierno de Dilma Rousseff en estos años y algo de gobierno a partir de su formación, de su currículo, de su formación universitaria, de su formación política, incluso de su formación profesional, porque eso nos va a permitir entender un poco mejor el gobierno de Dilma Rousseff. Porque como todos sabéis, Brasil es un país federal, un país en el que existe una fragmentación partidista, un país en el que gobernar no es sencillo, hace falta negociar, hace falta hacer coaliciones de gobierno. Brasil no es muy diferente en ese sentido de los demás países latinoamericanos, es un presidencialismo de gobierno. Y en la formación del presidencialismo de gobierno, en la formación en la gobernabilidad, es importante el estilo de gobierno. Entonces voy a caracterizar algunos elementos, el currículo de la presidenta para que podamos entender un poco mejor, creo yo, desde mi perspectiva, el estilo pues, de Dilma. A ver si eso va. Son una serie, mi presentación además de sacar una serie de fotos, pues ahora en internet se puede sacar muchísimas fotos y para intentar y hacerla un poco más agradable también la presentación. Esta es Dilma con su familia. Su padre es de origen búlgaro, emigró a Brasil, miembro del Partido Comunista Búlgaro, y esos son su madre, sus hermanos. Dilma recibió una formación de clase media alta, digamos así, en Brasil. Es bilingüe en francés, habla idiomas, o sea, tiene una formación incluso por raíces históricas de su padre, pues tendrá claramente una formación, pues una ideología, podemos decir, un poco más de izquierda y también humanista, ¿no? Después hay esta segunda foto aquí que se hizo famosa recientemente. Es la única foto que se conoce de Dilma en el juicio militar. Aquí también para destacar el pasado de Dilma como activista en contra de la dictadura militar en Brasil. Esa es una foto que tenía 20 años. Dilma estuvo 3 años en la cárcel. Y aquí pues destaca también sobre todo la cara de los militares que se la están tapando con vergüenza, ¿no? En la foto. Esa foto ha sido publicada recientemente. Es la única que se conoce de sus juicios. Después de eso, a raíz de eso, Dilma estuvo 3 años en la cárcel, como sabéis fue torturada, le expulsaron de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde estudiaba economía y después se migró a Porto Alegre, donde estudió economía y terminó su grado en el año 77, el grado de economía. Universidad que, por cierto, yo me he graduado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, algunos años después. Pero quiero decir, yo conozco la universidad y conozco la formación que le han dado. La Universidad Federal de Rio Grande do Sul, el Departamento de Economía, es un departamento bastante eclético, con profesores formados en los Estados Unidos, por lo tanto con una formación neoclásica en el sentido económico, más liberal, y con profesores también formados en centros más desarrollistas de Brasil, como es la Universidad de Campinas. De hecho, después hizo algunas asignaturas del máster de la Universidad de Campinas, que es tradicionalmente un centro de pensamiento económico desarrollista en Brasil, y de hecho una parte importante de su asesoría en política social es de la Universidad de Campinas. El director del Banco Nacional de Desarrollo es de la Universidad de Campinas. Por lo tanto, también podemos de aquí, si queremos sacar una conclusión, de que ha recibido una formación
en que privilegia el desarrollo, en el que el papel del Estado es importante para promover el desarrollo, no solo el mercado, sino un papel complementar. Y eso lo podemos ver en sus medidas de política económica. Después tengo una siguiente foto que marcaría el inicio de su carrera política. Dilma, después de sus estudios, empezó su carrera política en varias instituciones, primero en el Rio Grande do Sur, como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Porto Alegre, después como directora de una institución de investigación de economía estadística, después como secretaria de Energía de Rio Grande do Sul, y aquí es cuando empezó a forjar su fama, su reconocimiento como técnica de éxito, técnica eficiente a la gestión pública. Porque no sé si sabéis, a finales del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Brasil sufrió una crisis energética. Ella en varias reuniones alertó sobre el tema y de hecho el Rio Grande do Sul, el sur de Brasil, fue el único que no sufrió la crisis energética que todo el país sufrió. Y eso es lo que llevó con que ella fuese, a partir de, con este éxito, pasase a ser ministra de Energía con Luis Inácio Lula da Silva, y después, como sabéis, pasó a ser ministra jefe de la Casa Civil. Y aquí lo que quiero destacar es que aunque ella era ministra de Minas, de Energía, de Minería y Energía, que nos puede parecer un ministerio absolutamente técnico, ella fue capaz de darle un contenido social. Ella creó el programa Luz para Todos en Brasil, llevar luz, energía eléctrica a todos los rincones del país, ¿no? A pesar de ser como os comentaba, esencialmente técnico, ha sido capaz de darle un contenido social a este ministerio. Con lo cual aquí también otro aspecto que quería destacar, eficiencia técnica, pero también un contenido social en su estrategia de gobierno. O sea, compromiso con el desarrollo social, ¿no? Y aquí pues Dilma presidente y la formación de su gobierno. Esa es la foto de su primer gabinete, que está formado por 35 miembros, entre ministros y secretarías de Estado, con rango de casi ministerio. Y aquí ya empezamos a introducir la característica del sistema político brasileño, ¿no? 35 altos cargos públicos que forman el gabinete de la presidencia de gobierno. ¿Cómo forma este gabinete y por qué tantos ministros? Porque, como sabéis, como hemos comentado, yo creo que después profundizarás mi compañero profundizará en esta cuestión, Brasil es un país que tiene una fragmentación partidista muy elevada. Y para crear una coalición de gobierno estable necesita pactar. Y parte del pacto de la coalición de gobierno está en la relación, en la composición del gobierno, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí, cómo está distribuido su gobierno en términos porcentuales. Hay más de 20 partidos políticos con representación en el Parlamento brasileño. La base de apoyo está formada por estos tres, la coalición de gobierno de Dilma está formada por estos 7 partidos y creo que se está incorporando otro, hay un pequeño cambio reciente. Pero el PT tiene solo 16% de los diputados, del Senado 17% de los diputados, y tienen 46% del ministro. Es evidente que el partido que gana las elecciones, el partido de la presidencia, tiene alguna ventaja en la formación del gobierno, sobre todo en los gobiernos, pues más los ministerios económicos. Después está la base de apoyo, con lo cual, ¿qué es lo que quiero destacar?
que el presidencialismo de coalición en Brasil hace necesario la negociación. Es necesario negociar siempre, siempre, siempre. Resultado de este tipo de sistema político, algunos analistas políticos dicen que Brasil tiene una tendencia natural a inestabilidad política. Pero la historia reciente ha mostrado que Fernando Henrique Cardoso ha logrado un gobierno más o menos estable, Lula da Silva también ha logrado un gobierno más o menos estable, y Dilma está logrando un gobierno más o menos estable, a pesar de los cambios de ministerio que ha ocurrido recientemente. Ella, en los cambios que se han dado, ella ha privilegiado claramente la eficiencia técnica, como hemos comentado antes, y mantuvo la distribución partidista del gabinete. Ella ha cambiado ministros, algunos de ellos por cuestiones de corrupción y otros simplemente por cuestiones técnicas, pero mantuvo en la mayoría de los casos el mismo partido, con lo cual mantiene la representatividad, esta relación, la coalición también formando parte del gobierno. Después hay otro aspecto importante a considerar en el Brasil, es que es un país federal. Es un país federal que, es decir, aparte de la coalición entre los partidos políticos en la formación del Parlamento y en la formación del gabinete, hay un segundo nivel de negociación, que es un nivel de negociación federal. Y estos son los gobiernos elegidos, los gobernadores elegidos en los diferentes estados brasileños en la última elección de 2007. Y como veis, el Partido de los Trabajadores tiene solo 5 gobernadores. Un estado que es importante, el Rio Grande do Sul, el de aquí, el del sur, que hace frontera con Argentina, un de mediana capacidad, mediana alta, que es Bahía, y otros 2 pues, muy pequeños, el Acre y Sergipe. El PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso y de Serra, que es el mayor adversario político, tiene los estados más importantes, Minas Gerais, São Paulo, y otros también menos expresivos. Eso añade otro elemento a la negociación, a la necesidad constante de negociar. Hay una negociación a nivel de la Cámara, del Senado, y también hay otra a nivel de los estados federales, porque es donde está la base la base electoral de los diputados. Solo un elemento más. También otra cuestión importante del presidencialismo brasileño es el estilo de los presidentes. Y aquí pues, simplemente quería destacar que ya ha cambiado el eslogan, el logotipo de los presidentes. Lula da Silva era el Brasil de todos, el de arriba, y el del Dilma es un país rico, es un país sin pobreza. Por lo tanto, a modo de resumen, Dilma Rousseff, aparte del sistema político brasileño, de la necesidad constante de negociación, quería destacar el estilo de la presidenta, un estilo que se diferencia de los anteriores por la defensa de un sector público eficiente, eficaz, eficiencia técnica en la gestión pública, su compromiso y su compromiso con el desarrollo social. Eso es una de las partes, ¿no?, de la forma de cómo se gobierna Brasil. Hay que sumar a eso los otros 2 que he destacado antes. Quiero agradecer a Ricardo Añino, director de Tribuna Americana de Casa de América, por invitarme. Para un latino siempre es un honor estar en Casa de América, ¿no? De hecho, los becarios líder, en mi época, acudíamos a esta tribuna antes de regresar a nuestros países para despedirnos por la puerta grande de España, ¿no? Y este lugar tiene muchas reminiscencias para Latinoamérica y para los latinos, ¿no? Cuando me invitaron a participar en este conversatorio, lo primero que me llamó la atención fue el título propuesto por Casa de América, un título pertinente, por supuesto, que es El liderazgo sereno de Dilma Rousseff. Inmediatamente, no sé si ustedes tendrán la edad suficiente como para recordar aquella campaña electoral, ¿no?, pero inmediatamente asocié
esta idea del liderazgo sereno de Dilma Rousseff como una idea fundamental de la campaña política de Mitterrand, la fuerza tranquila. No sé si ustedes recuerdan esta etapa de la política francesa, ¿no? La fuerza tranquila de Mitterrand y el liderazgo sereno de Rousseff, ¿no? ¿Qué punto de conexión puede existir entre el presidente de Francia y la presidenta de la nación más grande de Sudamérica? Me puse a pensar y lo primero que me vino a la mente es la noción de grandeza, ¿no? Francia jamás ha abandonado esa noción de grandeza y Brasil la viene cultivando desde mucho antes de su independencia, desde la época imperial, ¿no? Pero hay un segundo punto de conexión, ya que el profesor Yulimar nos ha hecho una excelente introducción a través del análisis prolijo del currículum de la presidenta Dilma Rousseff. Yo quisiera introducir un dato negativo en el análisis de los liderazgos presidenciales sudamericanos, en concreto en este análisis del liderazgo presidencial de Dilma Rousseff, que es el punto de conexión con Mitterrand y Francia, el de la corrupción. No se entienden estos liderazgos personalistas, no se comprenden estos caudillismos partidarios, no se entiende la democracia latina sin la variable de la corrupción. Y Brasil en este momento se está enfrentando, como el resto de todos los países sudamericanos, sin importar el modelo político, a una grave crisis institucional fomentada esencialmente por el peligro de la corrupción. El liderazgo político, entonces, es un concepto teórico práctico, una herramienta metodológica que los politólogos utilizamos para englobar una serie de variables dentro de una agenda concreta. Podemos llenar esta agenda de un montón de variables. Yo he escogido para esta intervención dos en concreto: el frente interno de Dilma Rousseff y su frente externo. Cuando hablamos del frente interno y nos preguntamos qué caracteriza el liderazgo de la presidenta Rousseff, lo primero que nos viene a la mente es la unidad de poder que tiene este liderazgo con el liderazgo del presidente Lula. Dilma Rousseff no existiría sin el presidente Lula da Silva. Y esa es una realidad. Y el presidente Lula da Silva, si me apuran, no existiría sin Fernando Henrique Cardoso. Son liderazgos continuistas, son liderazgos que están unidos de alguna manera. Espero su intervención más adelante, con muchas ganas además. Pero son liderazgos que se explican y que se complementan. Esto no significa que sea un aspecto negativo en la construcción de este liderazgo. Al contrario, la continuidad en el liderazgo es un signo de madurez política en las sociedades democráticas. Y si algo demuestra la elección de la presidenta Rousseff como primera mujer en el más alto cargo del Brasil, es que hay una continuidad, y que esa continuidad es positiva, y que esa continuidad tiene un efecto positivo sobre los problemas de las instituciones brasileñas, sobre la corrupción, sobre el desarrollo, sobre la lucha contra la pobreza, sobre la desestructuración partidista, sobre los problemas que pueda presentar el frente externo brasileño, sobre la política exterior brasileña y sobre el modelo, finalmente, sobre el modelo de integración sudamericana. Es positivo que exista una continuidad en el liderazgo, no es negativo. En segundo término, si bien Dilma no se explica sin la presidencia de Lula da Silva, Dilma por supuesto que tiene su propio estilo de liderazgo. Dilma está creando nuevas variables para medir la calidad de su liderazgo. Por supuesto, no son lo mismo. Es muy fácil en este momento analizar la tipología de liderazgo del presidente Lula da Silva y compararla con Dilma Rousseff. Como muy pronto, y ese es el tema realmente de esta tarde, será muy fácil comparar a Dilma Rousseff con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Son liderazgos absolutamente distintos porque encarnan modelos distintos de Estado. El Brasil no es solamente una democracia étnica, como dijo Gilberto Freire.
Brasil no es solamente la gran civilización tropical de la que hablaba Darcy Ribeiro. Brasil no es esa Roma tropical que tantas veces han repetido pensadores como Freire, Jaguaribe, etc., ¿no? Brasil es el país más importante. Brasil es el país pivote de Sudamérica. Lo que sucede en Brasil repercute necesariamente en sus vecinos. Aunque no se ha vencido el gran velo amazónico, lo que sucede en Brasil importa, me importa como peruano. Le importa a los chilenos, le importa a los argentinos. Brasil es la gran potencia que equilibra, y mientras se mantenga un liderazgo armónico, que es lo que está sucediendo en Brasil, entonces, de alguna manera, podemos tener medianas esperanzas, no plenas, por supuesto, en una integración viable en Sudamérica, o por lo menos en ciertas integraciones parciales en Sudamérica que en el futuro puedan tener éxito. Las diferencias entre Dilma y Lula son abismales, ¿no? Ya las ha señalado el profesor. Yo repetiré algunas cuantas que me causaron mucha impresión cuando revisé la literatura sobre ambos, ¿no? Dilma es una tecnócrata formada especialmente para el gobierno, es una tecnócrata que además, como todos los tecnócratas, disfruta del gobierno corporativo. Lula da Silva, pero por favor, o sea, Lula da Silva es un líder carismático neto. Entra en cualquier tipo, ni siquiera tenemos que revisar los libros de Weber para saber que Lula da Silva es el voluntarismo hecho persona, ¿no? Sabemos que todo lo que le ha pasado a Brasil en el plano internacional tiene muchísimo que ver con la diplomacia presidencial directa de Lula da Silva. Sabemos que ese no es el estilo de Dilma Rousseff, sabemos que son estilos distintos. Sabemos además que vienen de sociedades, de clases sociales distintas. Ella era, como bien ha señalado el profesor Yulimar, una persona que viene de la clase media, tenía lecciones de piano, aprendió francés, se inclinó en un momento de su vida, lo cual denota una obvia inquietud social por el marxismo militante, no se resignó a que su país fuera una dictadura. Lula da Silva es un tipo mucho más intuitivo. Yo creo que Dilma da Silva no solo enseñó, sino que entendió el marxismo doctrinal. Lula da Silva no creo que haya leído nunca El Capital. Es más, uno de los grandes ataques que se le hacen al presidente Lula es que no le gusta leer, ¿no? A esta presidenta le gusta leer y reflexionar sobre lo que lee. Y ha sabido moverse ideológicamente, y en eso comparte mérito con su patrocinador, que es el presidente Lula, ha sabido moverse ideológicamente. Desde una izquierda radical que optó en su momento por la lucha armada, hacia una izquierda democrática que ha intervenido en el juego del poder y que ha conquistado el poder a través de las urnas. Ahora bien, si Lula da Silva es el hijo del pueblo, si Lula da Silva es la voluntad hecha carne, si Lula da Silva es un político de discursos y la presidenta Rousseff es una política de datos, entonces, ¿cuál es la gran continuidad en la política presidencial brasileña? Si esta diversidad, si esta disparidad de estilos de liderazgo es notoria, ¿cuál es la continuidad en el liderazgo brasileño? Eso es lo primero que yo me pregunto como analista de política internacional, como vecino de Brasil, como sudamericano, ¿no? Eso es lo primero que yo me pregunto. ¿Qué tipo de liderazgo qué tipo de continuidad hay en este liderazgo? Hay una continuidad de principios, no de principios ideológicos, y eso es algo muy interesante, ¿no? No de principios ideológicos. Probablemente la presidenta Rousseff sea reelegida o regrese el presidente Lula da Silva, probablemente el partido de Fernando Henrique Cardoso regrese al poder o no, surgirá otro liderazgo, pero la ruptura en el plano presidencial es muy difícil en un país como el Brasil, a pesar de la corrupción, a pesar de la pobreza, a pesar de la desigualdad. No es imposible, que mejor que un economista que tenemos aquí, ¿no? Douglas North, el premio Nobel, dice que todas las sociedades abiertas pueden involucionar a estados naturales, todas. Brasil también. Brasil está pasando un momento espectacular, pero nada indica que este momento es falso el mito positivista del progreso perpetuo. Todas las sociedades pueden involucionar.
Miren lo que está pasando en este momento con Argentina. Sin embargo, es muy complicado que el liderazgo presidencial brasileño deje este gran principio armonizador, este gran principio corporativo, este gran principio de estabilidad en el sistema político brasileño. Ahora bien, si estas son las notas positivas de ese liderazgo presidencial, ¿cuáles son las notas negativas? Yo no he venido aquí a hacer la geografía de Lula da Silva y mucho menos de la presidenta Rousseff. Los dos me parecen dos políticos que en el balance han sido positivos para sus países, pero hay algo que no han logrado conseguir. Hay una meta que tal vez ni siquiera se la han podido plantear, que es la transformación de su sistema político. Y el Brasil no va a salir adelante mientras su sistema político continúe siendo el que es. Porque ese sistema político fomenta la desinstitucionalización, porque ese sistema político fomenta la corrupción sistémica. De ahí viene todo el tema del costo Brasil. La corrupción está sistematizada. Ninguno de los presidentes que han pasado desde que Brasil inició su despegue internacional, desde que Brasil decidió convertirse en un global player, ninguno de esos presidentes ha tenido la capacidad. Seguramente la intención sí. Ninguno de esos presidentes ha tenido la capacidad para transformar ese sistema político. ¿Qué es un sistema político? Yo sostengo el día de hoy en esta tribuna, intrínsecamente corrupto. Por último, quiero hablar del frente externo del liderazgo de la presidenta. Se sostiene, no de ahora, esta no es una idea nueva. En este momento la vemos en las noticias, la observamos en la televisión, la repiten los policy makers, las personas, los políticos, los periodistas la repiten. Es el gran momento de Brasil. Este es el siglo de Brasil. Brasil no es más el país del futuro, es el país del presente. Pero Brasil ha tenido estos momentos muchas veces en su historia. En concreto, Latinoamérica en general ha tenido muchos momentos como este en su historia. Y hemos dejado pasar el tren del desarrollo vanagloriándonos en el hecho de que nos califican como potencias en emergencia o que ya llegamos. Eso no ha sido así. Muchas veces hemos perdido la oportunidad porque no hemos sabido aprovechar estas épocas de expansión económica para institucionalizar nuestras débiles democracias. Porque lo son. Hay que reconocer que a pesar de los inmensos logros que hemos logrado, los sudamericanos y los latinoamericanos, en el plano de las reformas institucionales, falta mucho por hacer. Nos estamos quedando dormidos. Nos estamos concentrando en aplaudir liderazgos personalistas que van a pasar. Finalmente lo que queda para las generaciones posteriores son las instituciones. Y en la construcción de esas instituciones estamos fallando. Es más, muchas veces esos liderazgos personalistas que hoy aplaudimos a rabiar son los responsables directos de la debilidad de esas instituciones. Mayor capital para el cambio no existe. Dilma Rousseff tiene ¿cuántos por ciento de aprobación en la opinión pública? Lula da Silva, ¿con cuánto por ciento se fue? Más del 80%. Fernando Henrique Cardoso. No me estoy cebando con Brasil, por supuesto. Podría decir lo mismo del resto de líderes sudamericanos, de muchos de esos líderes. No han sabido aprovechar la oportunidad política o no han podido enfrentar el gran reto de la política latinoamericana del siglo XXI, que es la consolidación de nuestras instituciones y la reforma de nuestros sistemas políticos. Partidos políticos corruptos, estados sistemáticamente entregados a la corrupción, no nos van a conducir al progreso y pueden conducirnos al espejismo del poder internacional, que es más o menos lo que está intentando desde hace 20 años Brasil, con diversos resultados, muchos de ellos positivos. Pero lo que nadie se atreve a mencionar, y esto cada vez más va a estar en la agenda pública sudamericana, es las repercusiones del creciente poder brasileño en Sudamérica. ¿O ustedes piensan que cuando una potencia emerge, veamos el caso de China, el resto de potencias se quedan tranquilas?
¿O ustedes sinceramente piensan que cuando un coloso se despierta, el resto de países, los pequeños que están a su alrededor, permanecen impávidos, sin hacer nada, sin delinear estrategias políticas, sin mantener una postura nacional frente a esa potencia, a ese hegemón? ¿No es así? Si algo nos ha enseñado la política y la historia es que a cada causa su efecto. A la causa del surgimiento brasileño van a venir efectos. ¿Cuáles son? Yo quisiera hablar el día de hoy de esos efectos. Me gustaría hablar con ustedes de lo que yo considero es la gran agenda pendiente, no solamente en el Brasil, sino en Sudamérica y en Latinoamérica. La transformación de nuestros liderazgos políticos en liderazgos eficaces que no maquillen nuestra realidad sistémica, sino que la transformen para bien, ¿no? Gracias. Pues antes de dar paso de nuevo al profesor Yulimar da Silva, quería, retomando algo que ha dicho Martín Santibáñez, la propia presidenta en esa entrevista que le hace la revista Veja, dice que le preguntan sobre la corrupción y ella viene a decir que recuerda a Montesquieu y dice que lo que necesita un país como Brasil es instituciones virtuosas, que sean las instituciones las que sean las garantes de ese buen funcionamiento del Estado. Aunque yo me permitiría añadir que a veces para recordar una cosa tan sencilla como eso, con que lo que en democracia son las instituciones las que tienen que ser virtuosas, hace falta personas virtuosas. Pero bueno, eso es un tema distinto. Quisiera discordar en algunos puntos con mi compañero de mesa. Es verdad que las instituciones son fundamentales para el desarrollo. Eso está más que demostrado en los análisis económicos. Es verdad también que el PT ha salido perdiendo de alguna forma en términos de partido, en términos de institución, con la decisión personalista de Lula de elegir su sucesora. El PT era un partido que siempre ha hecho elecciones internas para decidir sus candidatos y en el caso de Dilma no ha sido así, es verdad. Sí que si hacemos un análisis tradicional del papel de las instituciones nos vamos a dar cuenta que sí, el PT ha perdido en cuanto a institución. Pero también es verdad que en Brasil hay un debate muy grande sobre el sistema político brasileño. Hay una línea, una corriente de los cientistas políticos brasileños que están absolutamente de acuerdo con mi compañero, con Martín Santibáñez, que dice que el sistema político brasileño es absolutamente inestable, es una fuente creciente de inestabilidad y que eso pues es una carga muy pesada que tiene el país para su desarrollo, y llegan a decir que el pecado capital es la Constitución de 1988 que creó este sistema político. Pero también es verdad que los últimos 16 años, los 8 años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso y los 8 años de gobierno de Lula da Silva, la evidencia muestra que se ha gobernado con una cierta estabilidad. Es verdad que hace falta negociar, pero también implica, evita el juego del ganador lleva todo. Evita que el presidente de gobierno tenga ocurrencias como algunas que están ocurriendo además en algunos otros países latinoamericanos, porque hay que negociar, hay que pactar, las fuerzas políticas son muy diversas y hay que negociar, ¿no? Es verdad también que eso cambia, hace muy difícil un partido político aplicar su agenda de reformas o su agenda, porque tienen que incorporar elementos de demandas de la agenda de los socios de gobierno. Dicho esto, yo quiero ahora pues ya pasar a la cuestión económica, y quiero destacar algunos elementos simplemente también para trazar un poco unas diferencias al inicio de cada uno de los gobiernos, de esos 3 gobiernos más estables que ha tenido Brasil en su reciente democracia.
Fernando Henrique Cardoso es un gobierno que empieza en lo económico con una incertidumbre muy fuerte. Con una incertidumbre muy fuerte derivada de que el país acababa de estabilizar, acababa de hacer el plan real que finalmente logró controlar la inflación, pero al mismo tiempo la deuda pública, los índices de endeudamiento público y sobre todo la composición de la deuda, de cortísimo plazo y una deuda en moneda externa, le daba una situación de mucha inestabilidad al gobierno. Esto, asociado a este sistema político brasileño que hemos descrito, ha contribuido, en mi opinión, a que Brasil no hiciese todas las reformas aperturistas que otros países latinoamericanos hicieron y que ahora algunos están arrepintiendo. Si tuviésemos un sistema político más centralizado, quizás la agenda del gobierno de PFL y PSDB, o sea, los liberales y la socialdemocracia brasileña, era hacer todas las reformas del Consenso de Washington. No lograron hacer porque no tenían la mayoría suficiente para hacerla. Y eso nos ha permitido que tengamos Petrobras, que tengamos bancos de desarrollo, que tengamos algunas instituciones del Estado que nos permiten hacer política económica de desarrollo. Cosa que otros países no lo tienen y que a lo mejor ahora se están arrepintiendo. Después, el inicio del gobierno de Lula da Silva, con la estabilidad económica, él se enfrenta a algo que también se están enfrentando los países europeos, que es un ataque especulativo en contra, simplemente por el hecho de que un tornero mecánico, ¿cómo se dice en español? Tornero mecánico. Tornero mecánico de tradición sindicalista daba en las encuestas que iba a ganar las elecciones. Imaginaros, esto es la mitad del año, las elecciones en Brasil suelen ser en octubre, simplemente porque las encuestas le daban como virtual ganador. Todas las agencias de riesgo bajaron el nivel de evaluación de riesgo de los títulos de Brasil. O sea, eso que estamos pasando ahora aquí en Europa, ya sufrimos nosotros hace mucho tiempo. Y eso, pues, prácticamente le comprometió la política económica del gobierno de Lula de sus 2 primeros años. Lula tuvo que hacer la carta a los brasileños, tuvo que ir, firmar compromisos en Wall Street para decir que iba a cumplir con los compromisos pactados, que no iba a ser el gobierno tradicional de izquierdas populista en lo macroeconómico, que iba a mantener la estabilidad y que iba a respetar los compromisos. Y también pues, puso de manifiesto que el mercado, el sistema financiero, es muy fuerte, ejerce un papel muy fuerte en la consolidación democrática de los países, porque en este momento, imaginaros, si Lula pierde el control de la inflación, si Lula decide no seguir la presión de los mercados y decide hacer un gobierno más populista, seguramente estaríamos hablando de otra situación en Brasil ahora, ¿no? Entonces, el papel del mercado es muy importante. Y eso comprometió el primer gobierno de Lula en lo económico y también en lo político, porque él tenía menos capacidad de negociación, de formar su coalición de gobierno, y algunos analistas políticos creen que ahí es una de las explicaciones para la crisis institucional que ha tenido Lula con el mensalão. Y ahora el gobierno de Dilma. Dilma empieza mucho más fácil. Dilma no tiene... se enfrenta en su primer año de gobierno las consecuencias de la crisis financiera que estamos viviendo, pero que Brasil ha salido muy bien. Ha salido muy bien. Nos estamos transformando en un país autónomo en términos de energía, con lo cual Dilma puede hacer más, exigir más a su coalición de gobierno, porque lo económico está tranquilo. El económico, como sabéis, tiene un efecto muy importante en la estabilidad, en la gobernabilidad, entonces ella puede exigir más. Yo creo que esto es lo que ella le diferencia de los otros gobiernos. Ella tiene más capacidad de manejo, de exigir más a su coalición de gobierno, una vez que lo económico está bastante estable. Gracias.
Hubo un tiempo en el que de Brasil solo se hablaba bien de la selección de fútbol y de la economía todo era malo. En España llevamos dos o tres años ganando todo en fútbol. Espero que en el Mundial de Brasil España pierda. Si es que hay una relación inversa entre... Eso sí es una... Está comprobado. No, es una estimación que podemos hacer con 100% de seguridad. Bueno, de Brasil se viene hablando desde que nos independizamos, ¿no? Es muy interesante estudiar la historia política de los países latinoamericanos, sudamericanos en este caso, ¿no? Y contrastar el modelo político que ha creado a su vez y que se ha alimentado de una cultura política en Brasil con la cultura política del resto de países sudamericanos, ¿no? Cuando se habla, es cierto lo que dice el profesor Da Silva, hay una corriente politológica muy importante en Brasil que denuncia la debilidad institucional y, sin usar por supuesto estos calificativos, la podredumbre del sistema político brasileño. Es cierto que existe esa columna politológica, pero ninguno de ellos se atreve, hasta ahora, por lo menos en la literatura que yo he revisado, ninguno de ellos se atreve a aventurar cuándo se va a realizar el cambio institucional. Yo puedo hacer, bueno, no sé qué dirá Ricardo Añino en unos años cuando haya un cambio de gobierno, ¿no? Yo estoy seguro que Dilma Rousseff no va a realizar la reforma del sistema político brasileño. No lo va a hacer. Porque ella, de alguna manera, es el resultado de ese sistema político. Es un resultado positivo, óiganme bien. Es altamente positivo, ejemplificador para una población que una presidenta tenga que liquidar políticamente, que no todos están en la cárcel, a sus ministros cuando cometen actos de corrupción. Esa es la gran diferencia entre la presidenta Rousseff y el presidente Lula da Silva. El presidente Lula da Silva intentó hasta el final proteger a todas las personas que estuvieron inmersas en hechos de corrupción. Y esa es una realidad. El Mensalao, por ejemplo. Pero, como el Mensalao, muchos más hechos que siguen estallando hasta la actualidad, ¿no? La presidenta Rousseff, en ese sentido, ha inaugurado un nuevo estilo de hacer política. Permítanme banalizarlo, ¿no? Pero es una especie de estilo como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si te pillo, te corto la cabeza. Es eso lo que ella hace. ¿Cómo se llama esta canción? ¡Ay, seu chipego! Si yo te agarro, te destruyo. Ese es el estilo de Dilma Rousseff con respecto a los peces gordos en la política, ¿no? ¡Ay, seu chipego! Robert Klitgard, uno de los mayores expertos en lucha anticorrupción del mundo, sostiene que, como todos los estadounidenses, como todos los gringos, es muy práctico, ¿no? Que una de las medidas fundamentales para luchar de manera efectiva en el tema de la corrupción es ir a por los peces gordos, capturar a los peces gordos, ¿no? Que la población vea que los peces gordos caen, que son juzgados, que hay, dirían los politólogos un poco sofisticados, accountability, ¿no? Que hay control real, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la presidenta Rousseff, y hay que reconocerlo. Pero eso es todo lo que puede hacer. De allí a liquidar el sistema que engendra ese tipo de políticos, ese paso no lo puede dar. Ahora, lo que está haciendo es mucho más de lo que teníamos hace un momento, ¿no? Entonces hay una grave crisis institucional que puede o no estar mediatizada por las condiciones económicas, como dice el profesor Da Silva. Efectivamente, algunas condiciones favorecen, es clara la relación entre las variables económicas y las variables institucionales, pero también es claro que el decisionismo político cuenta, y mucho más en países como los nuestros. Es claro que un liderazgo político que decida transformar un sistema puede hacerlo hasta cierto punto. Esa decisión política yo no la he visto. Sí he visto la decisión de no me voy a salpicar y te voy a cortar la cabeza si te agarran en un acto de corrupción. Eso es un paso adelante, ¿no? En cuanto a la Carta de los Brasileños,
Lula da Silva ha demostrado, él es el que en cierta manera ha iniciado, bueno, son varios, ¿no? Pero él ha logrado llevar al nivel de maestría, y eso hay que reconocerlo, ¿no? En el plano del liderazgo, la capacidad de transformar sus ideas radicales en un momento a unas ideas mucho más ortodoxas, porque a mí nadie me va a decir que el señor Lula da Silva es un izquierdista al estilo de Chávez, porque no lo es. A mí me pueden decir que los programas asistenciales del Estado lulista, como Bolsa Familia o Hambre Cero, etcétera, etcétera, son finalmente rezagos del viejo clientelismo sudamericano y brasileño, ¿no? Lo son de cierta manera, ¿no? Pero no son chavismo. Y además Lula da Silva ha mantenido las reglas del juego, no solamente las políticas, al negarse a reformar el sistema político, sino también las económicas. Él ha pactado con las élites económicas. Esa es una realidad. ¿Ha sido positivo o negativo para el país? Al parecer los brasileños consideran que es positivo. Por eso el señor Lula da Silva puede regresar al poder. Puede regresar al poder. Y ese también es un dato concreto, ¿no? Que Dilma tenga mayor o menor capacidad operativa para transformar la política brasileña es relativo, ¿no? Efectivamente ella está concentrada en el frente interno, ella está concentrada en manejar el Estado, ella está concentrada en asentar una tecnocracia. ¿Nosotros podemos criticar eso? No. A Brasil le falta Estado, a Brasil le falta administración pública, a Brasil le falta lo que acaba de señalar Ricardo Añino, ¿no? Funcionarios, personas, nomóforos dirían los juristas, ¿no? Portadores de normas, de principios, de valores, nomóforos, ¿no? Eso le falta en general a Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos funcionarios, pero los incentivos permiten la corrupción. Son funcionarios mal preparados que no saben muchas veces gestionar el presupuesto, ¿no? Pero lo que nos falta es efectivamente una regeneración, no solamente institucional, sino también valorativa, ¿no? Ese es un punto que normalmente no se toca en el ámbito político, ¿no? Es un punto que a mí me gustaría que lo discutiéramos más adelante, entre todos, ¿no? Gracias. Pues si ustedes quieren, los profesores van a tomar preguntas del público. Si levantan la mano dicen quién son y la pregunta. Adelante. Bueno, ustedes nada más han hablado cosas que se oyen preciosas, pero a mí me han dicho, a lo mejor he leído mal, pero que Brasil ahora está entrando casi en una recesión, porque crecía como al 8 y ahora creo que va a crecer el 2 si llega al 2. Entonces, eso no han dicho una palabra. O sea, yo creo, a mí me parece que Santa China ha hecho mucho en Sudamérica, porque yo no puedo creer que todos los países latinoamericanos que están en un progreso tremendo, sea que vea la casualidad que todos sus gobiernos han sido ejemplares al mismo tiempo. Debe de ser por una razón externa. O sea, que si es posible, porque allí todos los países se están haciendo, vaya, Perú, por ejemplo, Perú está creciendo más que Brasil. Y no creo Gracias. Pero no creo que sea porque su presidente o sus presidentes tengan un grado debajo de Dios, que puede ser el caso, pero también el caso de Colombia, el caso de todos. El único discreto ahí es el Paraguay, que el pobre casi nadie dice nada. Entonces yo quiero que ya empiecen ustedes a hablar un poco de la realidad. Después Brasil parece que tiene un problema del enriquecimiento de uranio, parece que tiene un problema de que la cuestión atómica, que eso no le será muy agradable al resto de los vecinos, quiere tener submarinos atómicos, esas cosas que nuestro amigo posiblemente nos puede explicar un poquito más ese asunto. Gracias. ¿Contestamos? Bueno, por mucho, los datos de macroeconómicos muestran que en el año, que la crisis en Brasil se ha sentido muy poquito. En el año 2010, el Producto Interno Bruto cayó muy poquito. En 2011
2011 creció un 7,5% y la expectativa de crecimiento de este año es de 3 y algo por ciento. Es muy pronto. La crisis económica es internacional, por mucho que aquí digan que es solo española, ¿no? Ha sido internacional, ha tenido muchos niveles de impacto, los impactos han sido diferentes en los diferentes países, y en el caso de Brasil, pues como hemos contado, ha sido pues muy pequeño. ¿Por qué ha sido pequeño? Por un lado, la demanda interna ha sido muy importante. La demanda interna en Brasil está resultado del programa de la fuerte crecimiento de la renta de las poblaciones de la renta de las poblaciones con nivel de renta inferior, es decir, mejorando la distribución de renta, el crecimiento del salario mínimo, ha dado un fuerte impulso a la demanda interna. Y también es verdad que el sector exterior, lo que usted ha llamado la madre China, ¿no? Algo así, es verdad que Santa China también tiene un efecto positivo, pero tiene un efecto positivo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que considerar como un punto positivo, como un efecto externo positivo, China, pero también no podemos obviar las medidas que se han tomado internamente para favorecer el desarrollo económico, ¿no? Entonces, si comparamos algunos países latinoamericanos que están sujetos al mismo boom de crecimiento internacional, pero que han tenido pues, la misma atracción desde la demanda china, pero han tenido crecimientos económicos diferenciados, ¿no? Entonces, internamente también es importante. Y relacionado con eso, es verdad que el sistema, bueno, no tiene mucha relación, pero es que me ha parecido algunas afirmaciones de mi compañero un poco fuertes en algunos sentidos, y simplemente pues quisiera recordar que corrupción existe en todo el mundo, existe en todo tipo de gobierno, no solo existe en Latinoamérica, hay corrupción en los Estados Unidos, y ahí también se te pegan, ¿no? Ahí igual que lo que se está intentando hacer en Brasil, hay corrupción en España, corrupción en Alemania, no hace falta ir a solo decir con voz muy alta que existe corrupción en Latinoamérica, es verdad, es evidente, existe, pero está relacionado con muchos otros factores. Es verdad que las instituciones pueden reducir la corrupción, las instituciones favorecen la accountability, la gobernanza, pero tenemos que ser conscientes de que simplemente dejando todo libre al mercado y a las instituciones reguladoras va a disminuir la corrupción. Yo no estoy seguro de que eso pueda ocurrir. En Brasil se ha intentado reformar el sistema político. Fernando Henrique Cardoso ha intentado y ha fallado. Lula ha intentado y ha fallado. No es solo porque ellos no quieran, es porque el mismo sistema político juega en contra, ¿no? Incluso uno de los mayores problemas del sistema partidista brasileño es la fragmentación. Hay 23 partidos políticos con representación en el Parlamento. Intentaron reducir eso creando un umbral mínimo de representación, un umbral mínimo para tener representación en el Parlamento que tuviesen 5% de votos a nivel nacional. Eso Lula lo aprobó, pero el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, lo ha rechazado. O sea que sí ha intentado cambiar el sistema político brasileño, pero el Tribunal Constitucional, que es el garante de la democracia, ha dicho que es anticonstitucional crear el umbral de 5%. Bueno, por supuesto corrupción hay en todas partes, ¿no? También en España, mucho más en Perú. Yo soy de la generación de los jóvenes que vivieron bajo el fujimorismo, ¿no? Así que conozco muy bien eso. Es un mal latente en toda la sociedad latina, ¿no? Pero yo discrepo con el profesor Da Silva cuando sostiene que un intento de maquillaje del sistema político por parte del presidente Lula implica la reforma total del sistema político. Eso no es así, pues. Eso no es así. Existe un consenso en la literatura académica brasileña desde el mundo del derecho. Los juristas sostienen
consenso mayoritario, no unánime, por supuesto, que el presidencialismo brasileño es un ultrapresidencialismo, es un presidencialismo, es un hiperpresidencialismo. En contra, los politólogos afirman que el presidencialismo es lo que ha dicho él, un presidencialismo de coalición, ¿no? O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en qué tipo de presidencialismo tienen en el ámbito académico. Pero lo que yo les puedo asegurar es que maniobras de maquillaje no son transformaciones del sistema político. Eso implica no solamente el liderazgo presidencial, por supuesto, sino la capacidad de mover la coalición política que uno lidera en favor de unos objetivos estratégicos a largo plazo. Eso no se ha hecho, eso no se ha hecho. No se ha hecho ni con Fernando Henrique Cardoso, mucho menos antes, no se ha hecho con Lula da Silva, que intentó maquillar algunas cosas después de muchos escándalos de corrupción, al mismo tiempo que hemos tenido corrupción en otros países, lo recalco, no es un problema solamente brasileño, y tampoco lo ha hecho la presidenta Dilma Rousseff, no lo va a hacer, porque como nos está señalando acertadamente, esta vez sí, el profesor da Silva, el propio sistema político se defiende. La bestia no quiere morir. Eso pasa en toda Latinoamérica. Entonces no nos engañemos, pues. Cuando se trata de reformar el sistema político, se trata de pactos nacionales. Se ha hecho antes, se ha hecho en muchas partes. Tengamos por lo menos la honestidad de enfrentar este grave problema sistémico con todas las armas de la política y del derecho, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a China, usted me habla de realidades. La realidad es que, efectivamente, los últimos 15 años de Latinoamérica no se comprenden sin China. No se comprenden, pues, ni siquiera Brasil. No nos engañemos. Brasil tiene un mercado interno el más grande de Latinoamérica, por supuesto, pero si China no estuviera en la posición en la que se encuentra actualmente, nosotros no hubiésemos crecido tanto. Pero por favor, o sea, pretender que China no interviene en la economía brasileña, siendo su socio comercial número 1, eso no tiene sentido. Claro que interviene, claro que tiene un papel importante que jugar allí. Al margen de eso, luego, lo que sí es absolutamente irreal, señor que hizo la pregunta, es creer que Brasil va a tener un submarino atómico en los próximos 10 años. Eso es una utopía, ¿no? Está aquí en el informe de defensa del Real Instituto Elcano de Política Exterior de Brasil, el Consejo Sudamericano y la Estrategia Nacional de Defensa, de Héctor Luis Saint-Pierre. Lo puede usted leer y citar, ¿no? Brasil aspira, por supuesto, a convertirse en una potencia nuclear. Estamos hablando de las cifras macroeconómicas, estamos hablando del problema de la corrupción, de la debilidad institucional, pero no hemos hablado hasta ahora de la política exterior brasileña, que es una variable, es una dimensión esencial en el liderazgo presidencial de Dilma Rousseff, ¿no? Un país no solamente es fuerte por los principios que encarna, hay países que lo son porque representan ciertos principios. Un país también es fuerte por el poder real que tiene ese país, por, digamos, pues, el hard power, el soft power, el smart power, por el poder real, ¿no? Y Brasil aspira a convertirse en una potencia atómica, pero los propios militares brasileños son conscientes de que no lo van a lograr, al menos en 15 años. Yo sostengo que mucho más. Una de las expectativas que crearon los gobiernos de Lula y el actual presidente de Brasil fueron la política ambiental e indígena. ¿Podrían comentar algo sobre el enfrentamiento de ambos gobiernos respecto a grupos de poder, en particular con los poderosos madereros que incluso han hecho desplazar a comunidades enteras y asesinar impunemente a líderes ambientales e indígenas? Y si podrían comentar además la situación de la Amazonía. Sobre la política ambiental, realmente no tengo más información que la que puedas tener. Por otro lado, yo soy del Amazonas, soy de un pueblo que se llama Benjamín Constaño, está en la frontera entre Perú y Colombia. Claro. Pues la última vez que estaba ahí hace un año.
Ahora mismo no estoy seguro si se ha aprobado, mis compañeros brasileños que están por aquí pueden ayudarme, la reforma sobre la ley florestal que estaba en debate. No sé si estaba parado, si estaba negociando en Brasil. ¿Qué te puedo decir de lo que veo? Que hay sí una presión poblacional muy grande. Hay una presión poblacional muy grande sobre la Amazonía brasileña. Y esto implica, pues, creación de infraestructuras, carreteras, mayor presión poblacional, desmatamiento para los cultivos, para el ganado, para la soja, etcétera, etcétera. Pero también puedo decir que hay una cierta conciencia nacional sobre proteger todo lo que significa la biodiversidad, todo lo que significa la Amazonía brasileña. Es una lucha pues muy difícil porque es una zona muy pobre y es muy difícil hablar al cazador o al pescador que tenga hambre y no tale unos árboles o no mate determinados animales, pues es muy difícil. Si no se lleva el desarrollo a estas regiones absolutamente perdidas en la Amazonía brasileña, que es muy difícil llegar por ejemplo, mi pueblo está a 7 días de Manaus en barco, hay un avión a cada 3 días de 2 horas, son 1100 kilómetros en línea recta, es como un vuelo Madrid-Berlín casi. Y ahí hay mucha gente que vive, cuanto mayor la presión poblacional, y es dificilísimo controlar eso. Lo que puedo dar desde mi perspectiva. Hace falta una política mucho más, que invierta mucho más recursos para generar una transformación en que la gente pueda, que además es la nueva estrategia de política ambiental, para que la gente gane más dinero con la selva, con la Amazonía intocable, que tocándola. Transformarla, hacer con que la gente gane mucho más dinero con el árbol de pie que con el árbol talado. Y esta pues es algo de eso se está hablando en la estrategia de desarrollo ambiental en la región. Pero más allá de eso no te puedo comentar más. Yo creo que si Sudamérica como plataforma política alcanza una conciencia medioambiental, en gran medida va a ser gracias a Brasil. Brasil es líder en este tema, definitivamente. Y todo lo que el resto de países que compartimos el gran espacio amazónico hemos aprendido respecto al tema medioambiental ha sido en gran medida por los esfuerzos brasileños, que tienen además raíces históricas prolongadas, ¿no? Rondônia, el general que fundó, bueno, este general que se me olvidó, supongo que se llamaba bueno, este es un pionero en todo este tema. Este es un gran pionero de todo este tema, ¿no? Tendrían que promoverlo un poco más, porque es realmente un gran pionero en el tema medioambiental. Marina Silva ahora. Yo creo que Brasil tiene mucho que aportar en el tema medioambiental. Es una potencia medioambiental, ¿no? Es parte de su soft power, ¿no? Buenas tardes. Llegué tarde, no pude oír toda la conferencia, pero pude ver tu explanación, muy buena, y enhorabuena, y al hijo de Marta, muy buena. Y mi pregunta es la siguiente: si podemos considerar el gobierno de la presidente Dilma corrupto, porque ha heredado esa maquillaje que tú has comentado de Lula, y estamos asistiendo assim que todos los ministros que han caído en el gobierno de Dilma pertenecían a Lula. Y caíram no porque Dilma los ha sacado, se caíram porque estavam saciados de la corrupción, se hartaron, abusaron, utilizaron la corrupción para todo, ya no podían más y se han caído de Maduro. Y entonces, después de que la opinión pública ha visto que esos ministros realmente eran la podredumbre del país, entonces Lula no, Dilma, la presidenta Dilma,
los echó, pero no por iniciativa propia. Entonces quería saber qué opinión tienen vosotros, si realmente es un gobierno corrupto o no. Desde el punto de vista técnico, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando no solo de la presidenta, sino de sus ministros, ¿no? Desde un punto de vista técnico, en ciertos episodios desde que asumió el poder, el gobierno de Dilma Rousseff ha sido corrupto. No tengo ningún problema en afirmarlo. Ahora, que la presidenta Rousseff sea corrupta, me parece que no. Yo creo que a ella le conviene, y ella está decidida, tiene la voluntad política de alejarse de la corrupción. ¿Qué oportunidades tiene? Bueno, yo creo que es un gran avance en Latinoamérica, en general, que caigan los peces gordos. Eso es algo básico. Brasil nos está dando un ejemplo en eso. Pero tú ves alguna iniciativa en la presidencia. Yo creo que hay mucha... Cada sentido. caso concreto de los ministros brasileños es distinto, ¿no? Hay casos en donde ella se ha visto efectivamente mucho más impelida por la opinión pública y hay casos en que ella ha sido la que le ha dicho, retírate. Porque, bueno, pero es algo, es un avance, hay que reconocer ese avance. Es distinto que en otros casos, son muchos además, ahora mismo, en muchos otros países, en donde eso ni siquiera es posible. Entonces yo creo que hay que apoyar ese esfuerzo presidencial, esa lucha presidencial contra la corrupción en Brasil y en el resto de países latinoamericanos tiene que ser apoyada y tiene que ser vista como lo que es, un signo positivo, no suficiente, pero positivo y digno de apoyo, ¿no? Vamos a tomar dos últimas preguntas. Sí. Quizás, yo soy socióloga, quizás este no sea el foro, pero no voy a dejar pasar la oportunidad. Si resulta un tanto extravagante, pues que la audiencia sea un poco compasiva conmigo, porque es que voy a aprovechar. Existen, y lo sabemos todos, modelos que en un momento determinado podrían correlacionar lo que es la vertebración de un territorio con la manera en que cada uno de los gobernadores pueden o no contribuir a determinadas experiencias políticas que se traduzcan en una disminución de corrupción. Eso no es nada exotérico, es algo que se puede contemplar y que me imagino que está sobre la mesa de cualquier país latinoamericano. Otra cosa es la voluntad política para aplicar esos modelos y sobre todo la oportunidad para insertar esos modelos en lo real, puesto que efectivamente en gobiernos que tengan unos equilibrios tan inestables, pues la oportunidad es esencial. Entonces, yo lo que quisiera preguntarle al señor Da Silva es, ya que usted habla en primera persona de Dilma Rousseff, parece que la conociera. Entonces, ¿usted la cree a ella con sensibilidad política para que en un momento determinado, si está convenientemente asesorada, y no como en estos momentos está ocurriéndole al peronismo en Argentina, si Dilma Rousseff estuviera convenientemente asesorada, ¿usted cree que tendría voluntad política para, junto con una intervención de vertebración territorial, ella que llevara una especie de proceso de continuismo, aunque fuera como si dijéramos escalonado, que fuera como su herencia para el próximo presidente, junto a ese desarrollo sostenible, que se vaya enmarcando dentro de una serie de garfios que vayan estrechando los espacios de impunidad? Bueno, yo no tenía la sensación de que estaba hablando en nombre de nadie, más que el mío. Además, yo al principio he intentado transmitir una idea de que yo iba a analizar su currículo y siempre he intentado decir que era una perspectiva mía personal. Con relación a lo segundo, yo creo que sí. Yo creo que si analizamos los 3-4 datos que he dado sobre la formación de Dilma, su currículo, sus últimas declaraciones, siempre con el compromiso de la eficiencia técnica, que ella no puede permitir que el juego político
tradicional, viejo juego político tradicional en Brasil, genere una ineficiencia en la gestión, yo creo que sí, que ella va a hacer todo lo que sea posible para reducir los grados de corrupción y mejorar la gestión pública de la cosa, del erario público en Brasil. Yo estoy convencido. Perdón, ya que dice usted eso, si usted tuviera en estos momentos una oferta por parte de Dilma Rousseff de ir con ella a asesorarla, ¿cuál sería la primera intervención que usted, desde el punto de vista de una persona que vive en la Amazonía, cuál sería, hipotéticamente, aquello que usted, visto desde España, consideraría que podría, de alguna manera, servir de efecto, de espejo para sus vecinos? Por ejemplo, para el desasosiego que tiene en estos momentos Argentina. Pues la verdad que... usted en estos momentos estamos aquí en un espacio donde podemos imaginarlo todo. Yo soy Dilma Rousseff, usted es... ¿Qué pasa? Dígame en estos momentos... Pero dile que sí. No, lo que pasa es que quizás... ¿Cuánto pagas? Sí. Que quizás yo no tengo... Si empezamos por ahí, cero. No, pero a un asesor al que no se le paga no trabaja. Es que yo a él le he notado que es una persona que tiene un gran optimismo político y además, desde su punto de vista, se arriesga a hablar de personas que no conoce y en vez de mirar solamente la cara oscura del personaje, solamente le ha atribuido cosas positivas. Entonces, fíjese que no se lo digo al colega peruano, se lo digo a usted, porque le veo un alma bella. Entonces, ¿usted qué es lo que recomendaría a mí? Yo creo que... Muchas gracias. Yo creo que son las ninfas de la música que están aquí sobre nosotros. No, muchas gracias por sus palabras. No, lo único que decir que yo creo que los brasileños tenemos muchos motivos para estar optimistas. Muchísimos. De ahí quizás pero sí tengo análisis críticos. También el modelo de mesa redonda que nos deja hablar 10 minutos y cómo se ha desarrollado no me ha permitido entrar en los puntos que creo que son los grandes desafíos que tiene la sociedad brasileña. Brasil está creciendo mucho, pero es uno de los países más injustos y más desiguales del mundo. Hay muchísima pobreza, las infraestructuras son muy malas, hay muchísimas asignaturas pendientes, hay muchos niños sin escuela, hay muchos niños muriéndose de hambre. Esas son muchas cuestiones que todavía Brasil tiene que solucionar para poder considerarse realmente lo que mucha gente dice el país del futuro, el país de ya, ¿no? En lo económico, eso simplemente quiere decir que hay mucha oportunidad de hacer negocio en Brasil y de ganar dinero. Pues muchas gracias y me quedo con esa frase de que es un alma bella. Si dejamos, Yo también. Bueno, ¿Decimos algo? a la contraparte, al otra alma. Yo quiero terminar, el alma fea, ¿no? El alma negra. Yo quiero terminar honrando la tradición peruana. El Perú siempre ha sido el más viejo aliado del Brasil. Los diplomáticos aquí presentes lo deben saber, ¿no? El Perú ha sido el más viejo aliado de Brasil. Fue un imperio como Brasil. Fue un imperio como Brasil. Y quiero honrar esa vieja tradición recordando que el modelo de estabilidad y armonía, ese modelo que ahora la diplomacia brasileña está llevando con muy buen tino en Sudamérica y en el mundo en general, ¿no? Es un modelo que nació en el imperio, ¿no? Un Da Silva, ¿no? El barón de Río Branco, un Da Silva, Parañós, ¿no? Ustedes Da Silva dominan todo en Brasil, ¿no? Lula, Parañós, ¿no? Él decía, y los peruanos nunca lo hemos olvidado, que Brasil está condenado a ser grande. Y que esa condena, decimos ya los peruanos, complementamos esta idea, ¿no? No ha sido una condena como las que muchas veces nos han querido imponer otras potencias con la estrategia del garrote y la zanahoria, ¿no? Brasil no ha hecho eso, hasta ahora no lo ha hecho. Y nosotros confiamos en que no cometa ese error y en que su despegue como potencia mundial sea también el despegue de toda Sudamérica.
el triunfo de todo Sudamérica, ¿no? Muchas gracias. Gracias.